mañana, amados hermanos, es una gran bendición estar nuevamente en sus hogares. Gracias por ese privilegio que me dan de ingresar a su hogar, de entrar hasta tal vez a la sala, a la habitación, a la cocina, donde ustedes están ahorita preparados para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Y yo quiero compartir con ustedes este tema, partiendo el pan en los hogares. Pero antes de continuar, quiero suplicarles, mis amados hermanos, que me acompañen en oración para clamar al Señor, para pedirle que Él nos hable en esta mañana. Yo quiero que el Señor nos hable, quiero que el Señor nos dé lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Oremos. Bendito Señor que estás en los cielos, gracias papito por esta mañana. Señor, ha sido una mañana muy hermosa, llena de bendición. Señor, gracias porque podemos, Señor, gozarnos en la alabanza, podemos deleitarnos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, mi Dios, por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros allá con mis hermanos en sus hogares. Yo sé que tu presencia ahí está con ellos, yo sé que tú estás ministrando, que tu Espíritu Santo está consolando, está enseñando, está guiando, está dando lo que cada uno de ellos necesitan. Y gracias, mi Dios, por eso. Y quiero pedirte, mi Dios, que tú derrames un espíritu de revelación. Revélanos tu palabra, revélanos lo que tú quieres enseñarnos hoy, Padre amado. Háblanos, Señor, enséñanos, regáñanos, redargúyenos, Señor. Pero de ti recibimos todo lo que tú tienes para nosotros, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre. Tú eres, Señor, el que nos sostienes, el que nos guardas. Y gracias, papito, y gracias, Señor, porque hoy es un día de fiesta. Hoy es un día que nos vamos a sentar a tu mesa para poder tener ese tiempo de comunión contigo, Señor. Danos esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Cómo me gustaría poder escucharlos, que ustedes le den un aplauso fuerte a nuestro Dios, le demos la gloria a Él, porque Él es bueno, porque Él es grande, su misericordia es preciosa. Como les decía, mis amados hermanos, yo quiero platicar con ustedes hoy acerca de este tema, partiendo el pan en los hogares, y precisamente de esa forma se compartía el pan al principio de la iglesia. La iglesia empezó, todos lo sabemos, la iglesia empezó en los hogares y después ya fue cambiando, pero la iglesia inició en los hogares, y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2 verso 42. Dice ahí la palabra, el inicio de la iglesia dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Pero dice acá, en el partimiento del pan y en las oraciones. En eso era que la iglesia perseveraba, en eso era lo que la iglesia hacía al principio. Y lo hacían con gozo, se gozaban, se deleitaban, disfrutaban haciéndolo. Lo hacían, y miren, dice ahí adelantito en el verso 46, siempre de Hechos, dice la palabra: día tras día continuaban unánimes en el templo. Pero miren lo que dice ahí, se lo tengo ahí resaltado en amarillo, y dice: y partiendo el pan en los hogares. La gente se reunía en las casas para disfrutar de la Santa Cena. La Santa Cena la hacían en los hogares, lo hacían en las casas. Y nosotros ahora, yo sé que gracias a Dios tú ya estás ahí en tu casa listo, preparado con el pan y el vino o el jugo de uva para participar de ello, pero hay algunos que todavía piensan: ay, ¿cuándo irá a haber Santa Cena? ¿Cuándo nos iremos a reunir en la iglesia para participar de la Santa Cena? No, tú lo puedes hacer en tu casa, porque así fue como inició la iglesia. La iglesia inició en la casa, y ahí en la casa, dice la Biblia, dice la palabra acá, que partían el pan en los hogares. Entonces, eso del partimiento del pan me llama mucho la atención, porque hoy vamos a ver lo que sucede cuando se parte el pan.
Y dice además, ¿verdad? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, hermanos, hoy es un día de fiesta y vamos a partir el pan. Vamos a participar de la Santa Cena ahí en nuestra casa, ahí donde tú estás. Y si en tu casa el padre de familia, el esposo, se congrega, es hijo de Dios. Digo esto porque hay algunas hermanas que sus esposos no son cristianos, hay algunas hermanas que sus esposos no han regresado a los pies del Señor. Ojalá y en este tiempo los esposos regresen a los pies del Señor, y entonces tú como esposo eres el sacerdote de tu casa. Si eres el sacerdote de casa, entonces a ti te corresponde ministrar y servir la Santa Cena. Pero si no hay un sacerdote hombre, el cabeza de casa, entonces en lo espiritual se levantan cabezas también. Entonces tú como esposa, o si solo eres su hijo, pues el que tenga el liderazgo espiritual en la casa, que se encargue de invitar a los demás y decirles: miren, pues, participemos de la Santa Cena. Entonces acá vemos que la Santa Cena se hacía en los hogares. Y realmente, hermanos, me sorprende porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, también hicieron lo mismo. Dice en Éxodo capítulo 12, versos 7 al 8. Dice la palabra del Señor, el Señor dándole una orden a Moisés, y le dice Dios a Moisés: y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Esto era algo que nosotros conocemos ahora como la Pascua. Nosotros ya no celebramos la Pascua, nosotros ya no participamos de la Pascua. Pero déjame decirte que la Pascua fue la que Dios instituyó en el pueblo de Israel el día que los sacó de Egipto, el día que salieron de Egipto, el día que nosotros salimos del mundo. Esto es una sombra. Quiere decir que nosotros podemos participar de la Santa Cena el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, porque ese día salimos del mundo, ese día nosotros nos alejamos del mundo y el Señor nos dio libertad, nos liberó de la esclavitud de Satanás, que el Señor lo reprenda, y nos hizo libres. Y entonces ese día que nosotros fuimos libres, a partir de ese día nosotros podemos participar de la Santa Cena, y el pueblo de Israel lo hacía a través de la Pascua. El Señor ahí dijo: bueno, hoy los voy a liberar, hoy van a participar ustedes de la Pascua. Y la Pascua era sacrificar un cordero. Dice que con 10 días antes ellos apartaban el cordero, buscaban el que fuera sin defecto, un cordero con características especiales, porque tenía que ser un cordero sin mancha, sin tacha, sin defecto, porque era figura de Cristo, que Cristo iba a venir y a dar su vida por nosotros. Pero Él es sin defecto, sin pecado, sin mancha. Entonces ese cordero lo tenían que matar en casa y se lo tenían que comer esa noche. Y la sangre del cordero, que ahora representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dice que lo tenían que poner en los dinteles, en los postes, en el marco de la puerta, en los tres lados, los dos marcos verticales y el marco que va arriba. Ahí tenían ellos que poner la sangre del cordero, porque esa sangre al pueblo de Israel lo iba a librar de la plaga, de la muerte, del juicio. Entonces, si eso es figura, si en aquel tiempo hacían la Pascua y ahora nosotros tenemos la Santa Cena, quiere decir que así como Dios libró a Israel del juicio, los libró de las plagas, los libró de la muerte de los primogénitos, entonces hoy el Señor viene y dice: te voy a dar de mi sangre y te voy a dar de mi cuerpo. Y eso entonces quiere decir que para nosotros va a significar que el Señor viene a protegernos. El Señor viene y dice: bueno, el que participe de mi sangre, yo lo voy a librar de todo juicio, lo voy a librar de toda plaga. Pero entonces dice acá: y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Luego dice el verso 11, Éxodo 12:11, dice:
y de esta manera lo comeréis. Ceñidos vuestros lomos, las sandalias de vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Entonces el Señor nos dice, bueno, van a participar, en aquel tiempo van a participar de la Pascua, pero háganlo de esta manera. Cómanlo ceñidos vuestros lomos, que con las sandalias puestas. ¿Por qué razón? Porque tenían que salir corriendo de Egipto. Entonces hoy el Señor nos viene a servir la Santa Cena, nos viene a servir la copa y el pan. El Señor dice, bueno, cíñete los lomos, ponte las sandalias, porque vas a salir del mundo, vas a salir corriendo. Las cosas viejas se tienen que quedar en el pasado. Y cómelo rápido, porque era la Pascua. Pero vuelvo a insistir, nosotros no celebramos la Pascua. El Señor cambió la Pascua por la Santa Cena. El Señor, ahí lo vamos a ver, si nos da tiempo lo vamos a ver al rato. Hay en un verso donde dice que el Señor estaba comiendo la Pascua. Y mientras comía, Él estaba comiendo la Pascua, pero mientras comía, dice la palabra, que el Señor se levantó y tomó pan, y tomó la copa y se lo sirvió a los discípulos, porque ahí Él estaba diciendo, bueno, aquí esta es la última Pascua que vamos a celebrar, porque de aquí en adelante va a ser la Santa Cena. Entonces, pero ¿dónde comieron ellos la Pascua? La comieron adentro de la casa. La Pascua inició en las casas, y ahora la iglesia, en Hechos capítulo 2, la iglesia nace y empieza a celebrar la Santa Cena en la casa. Dice, partiendo el pan en las casas. Entonces yo quiero que me acompañen. Bueno, Éxodo capítulo 12 verso 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Hermanos, qué hermoso, porque esto es una señal, es el nuevo pacto, Dios haciendo un nuevo pacto con nosotros. Y entonces dice, bueno, si yo veo la sangre, si yo veo esa sangre, entonces no les va a tocar la plaga, no les va a tocar la muerte, no les va a tocar ningún juicio, porque yo los voy a librar. Pero es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ahora sí quiero que pasemos al Evangelio de San Mateo, capítulo 15, y vamos a ver varios versos ahí donde nos habla. Dice aquí Mateo 15, verso 2: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces yo quiero que veamos lo que sucede cuando se parte el pan, lo que sucede cuando comemos el pan. Aquí los fariseos se acercan a Jesús y le dicen, mira Jesús, ¿qué pasa con tus discípulos? ¿Qué pasa con el pueblo que te sigue? Que no se lava las manos cuando participa del pan, cuando come el pan. Pero no es simplemente eso. Lo que pasa que dice ahí, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No es cuestión de por qué tus discípulos quebrantan la palabra. No es la palabra de Dios la que se está quebrantando. La que ellos están reclamando ahí es la tradición de los ancianos. Y entonces quiere decir que cuando nosotros participamos de la Santa Cena, cuando nosotros partimos el pan, tú que lo estás partiendo en tu casa, el Señor viene y va a sacar a luz cuál es lo que está en la palabra y qué es lo que es una tradición que viene de los antiguos. Y entonces dice la palabra del Señor en el verso 8, Mateo 15, 8. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo solo de apariencia me está honrando. Lo que decían los fariseos de lavarse las manos. Yo tengo las manos limpias, pero por dentro ¿cómo estaban? Y no, Jesús les dice después, es que ustedes son como sepulcros emblanquecidos, por fuera están bien chileros, bien calidad, pero por dentro son puros sepulcros podridos.
Entonces le dice acá al Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Están enseñando mandamientos de hombres, están convirtiéndolo en mandamiento, en doctrina, cuando no está en la palabra, cuando yo nunca la he dicho, dice el Señor. Lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, a lo que nos tenemos que basar es a la palabra del Señor. No lo que la gente diga, se debe hacer esto, se debe hacer aquello. No se trata de qué dice la gente, no se trata de cuál es la costumbre que traemos, sino qué dice la palabra. Nuestras costumbres, nuestros hábitos, revisémoslos a la luz de la palabra y cambiemos todo aquello que no venga de Dios. Cambiemos todo aquello. Entonces, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, el Señor saca a luz todo aquello que es un mandamiento de hombre para botarlo y para que nosotros cumplamos la palabra del Señor. Miren, dice el verso 17, Mateo 15, 17. Dice la palabra: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre? Y dice: y es echado en la letrina. Para algunos les causará risa eso, parece chiste, ¿va? Todo lo que comes, ¿a dónde va a parar? O sea, lo que está diciendo el Señor es: no se preocupen por lo externo, porque lo externo, si entra a la boca, va a ir a parar al sanitario, pues. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Entonces no contamina, lo que está diciendo el Señor es: no contamina lo que entra en la boca, no contamina lo que voy a comer, contamina lo que yo voy a decir, lo que yo voy a sacar. Porque dice que lo que yo diga, lo que yo hable, eso sale del corazón. Dice: esto es lo que contamina al hombre. Por eso dice la palabra que lo que contamina es lo que sale del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces quiere decir que si nosotros hablamos y todo lo que hablamos está saliendo de nuestro corazón. Ahora, ¿qué es lo que hay en el corazón? Dice el verso 19: porque del corazón salen, número uno, los malos pensamientos. Lo que yo estoy pensando, así como yo pienso, así voy a hablar. Y así como yo pienso, así está mi corazón. Entonces dice que los malos pensamientos salen del corazón. Del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces eso es lo que contamina. No contamina si yo me lavo las manos o no. Contamina lo que hay en mi corazón. Porque si mi corazón está lleno de amargura, voy a tener odio hacia la demás gente. Y dice, y no me quiero detener tanto acá, porque esto tendríamos que estudiar cada uno de esos, los malos pensamientos. Eso es un tema. Otro tema sería los homicidios, otro tema los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero yo quiero enfocarme en que cuando nosotros participamos de la Santa Cena, todas esas cosas salen a luz. Ahí el Señor nos muestra y nos dice: ya viste tus pensamientos, ya revisaste que hay en tu corazón, que tenés odio, que querés ir a matar a alguien, que te gustaría que el fulano se muriera mejor. Entonces, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, el Señor viene a sacar a luz todo eso. Eso sucede cuando partimos el pan. Y ahora, gloria a Dios, que lo podemos hacer en nuestras casas. El verso 20 dice: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces el Señor está diciendo: bueno, la Santa Cena te va a mostrar qué es lo que te está contaminando, para que lo cambies, por supuesto. Entonces, ahora quiero que pasemos a otro punto. Bueno, en Mateo capítulo 15, verso 25. Aquí nos da otro ejemplo.
otra cosa que sucede cuando nosotros participamos del pan. Por eso es necesario que tú participes de la Santa Cena ahí en tu casa. Si no estabas preparado, prepárate así rapidito. Busca un pan y cómprate un jugo de uva y participa. No te quedes sin participar, mi hermano, porque esto es importante. Dice Mateo 15:25, pero acercándose ella, se postró ante él diciendo, esta es la mujer sirofenicia. Esta mujer no pertenecía al pueblo de Dios, pero estaba necesitada de que Dios le hiciera un milagro. Estaba necesitada de liberación para su hija. Y entonces dice, y acercándose ella, se postró ante él, se arrodilló, se postró, se tiró al suelo a los pies de Jesús y dice, Señor, socórreme. Hermanos, no me digan que no necesitamos que el Señor nos socorra. Yo necesito cada día, Señor, necesito de ti, necesito de tu ayuda, porque yo solo no puedo. Yo solo no puedo luchar, hermanos. Yo me considero que yo no puedo, yo necesito de Dios. ¿Y quién es el que me da la vida? El Señor. ¿Quién es el que me sostiene? El Señor. ¿Quién es mi proveedor? El Señor. Entonces esta mujer, no siendo del pueblo de Dios, ella se acerca y se postra y dice, Señor, socórreme, auxíliame, ayúdame. Y el Señor le respondió y le dijo, ay hermanos, como ella no era del pueblo de Dios, entonces el Señor le respondió y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Para esta mujer sirofenicia, eso que dijo el Señor realmente era para lastimarla, para hacerla sentir que no valía nada, para hacerla sentir como un chucho de la calle. Pero para nosotros, ¿qué significa eso? Yo no quiero ponerme tanto del lado de esta mujer, que tenía mucha necesidad, sí, pero ¿qué pasa cuando se parte el pan? ¿Qué sucede cuando nosotros participamos del pan? ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo ahí con respecto a nosotros? No con respecto a la sirofenicia, con respecto a nosotros. ¿Qué estaba diciendo el Señor al respecto del pan? Le dice, no está bien tomar el pan de los hijos. Hermanos, ¿de quién es el pan? ¿A quién le pertenece el pan? A nosotros. Nosotros somos los hijos. Ella no era hija. Y entonces le dicen perría. Pero nosotros, ¿qué somos nosotros? Somos hijos. Ahora yo no sé quiénes me están escuchando, y alguno estará escuchando y tal vez pensará y dirá, pero si todos somos hijos de Dios. Mentira. Ahí sí, mentira. No todos somos hijos de Dios. Todos fuimos creados por Dios, pero no todos somos hijos, porque dice San Juan 1:12 que Jesús vino a su pueblo, a Israel. Por Israel vino Jesús a la tierra, pero el pueblo de Israel lo rechazó. Y entonces dice el verso 12 de San Juan capítulo 1, pero a todos los que le recibieron, esto es a los que creen en su nombre. Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son hijos? Los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, los que le hemos recibido y le hemos entregado nuestra vida a Él, somos hijos. Entonces el Señor está diciendo acá, el pan es de los hijos. Pero este pan es el que liberta. Este pan es el que nos da liberación. Entonces, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, el Señor nos está liberando. La pregunta es, ¿de qué necesitas ser libre tú? Ay, pastor, gracias a Dios yo ya recibí a Cristo, ya fui libre. Mentira. Fuiste libre de la esclavitud de que te tenía Satanás ahí atado. Fuiste libre, pero hay muchas cosas que necesitas ser libre.
Hay muchas cosas en las que todavía no has vencido. Hay muchas cosas que todavía te cuestan. Tenemos tantas ataduras que traemos, y esas ataduras aquí las rompiendo, y se rompe a través de la Santa Cena. Se rompe participando con el pan y el vino. Entonces hoy el Señor está diciendo, bueno, ese pan le pertenece a mis hijos. Claro, esta mujer recibió, dice el verso 27, pero ella dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y dice la palabra que en ese momento su hija fue liberada. Y el Señor le dijo, tu fe, porque tienes fe, tu hija es libre. Vete en paz. Entonces ella alcanzó. Ella que no era hija, pero tuvo la fe suficiente, le dio también el derecho de alcanzar a ser hija. Y recibió la liberación, su hija fue liberada. Ahora nosotros somos hijos. El pan es nuestro. Ahí sí que solo es de agarrar el pan y comerlo y creer que ese pan me está dando liberación. Creer que ese pan, yo tengo derecho porque soy hijo. Entonces, la pregunta sería aquí para los que están en sus hogares, ¿quiénes podemos participar de la Santa Cena? Tal vez tú te preguntarás, ay, yo recibí a Cristo pero no puedo participar de la Santa Cena. Desde el momento que tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú eres hijo. Y Jesucristo está diciendo, el pan le pertenece a los hijos. Todo aquel que sea hijo puede participar de la Santa Cena. Entonces dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 15 verso 17. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Hermanos, ¿cuánto pan tienes tú? Ya vimos que como hijo tienes derecho al pan. Claro, tienes derecho al pan porque eres hijo. El pan es tuyo. Ay, pero ¿será que solo un pedacito puedo comer? El pan es tuyo, y aquí dice, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? El pan es de sobra. El pan es abundante. Tú no tienes pan por migajas. El pan que tú tienes está de sobra, es bastante. Entonces yo lo que quiero decirte es, tú tienes derecho al pan, tienes derecho a la abundancia de pan. Dios te está dando a ti abundancia de pan. Cuando tú participas de la Santa Cena, el Señor te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar abundante pan. No vas a tener escasez de pan. No te va a hacer falta el pan. Hermanos, este pan, en la Biblia hay varias clases de pan, pero este pan, vamos a ver que este pan es el que descendió del cielo. Este pan es el que comemos también cada día. Entonces, el pan para ti, Dios te lo está dando en abundancia. Tú tienes derecho a la abundancia del pan, y te lo voy a confirmar con otro verso. Mateo 15, 36 al 37 dice, y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracia los partió y empezó a darlos a los discípulos. Hagamos una pausa aquí porque tal vez ustedes dirán, ¿y qué versión estará leyendo el pastor? Porque yo recuerdo que son 5 panes y 3 peces, y aquí dice que son 7 panes. Lo que sucede, amado hermano, es que aquí estamos en Mateo 15. En Mateo 14, un capítulo antes, Jesús alimenta a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús alimenta a 5,000 hombres y los alimenta con 5 panes y 3 peces. En el siguiente capítulo, que es donde estamos viendo ahorita,
Ahí otra vez vuelve a alimentar, pero aquí ya no alimenta a 5,000, aquí alimenta a 4,000 hombres. Y aquí hay 7 panes y hay algunos peces, no dice cuántos peces. Entonces, no es que la Biblia se contradiga y en un lado dice 5 panes y en otro lado dice 7 panes. Son dos eventos que sucedieron. Miren, ¿cómo decirles? Miren, la semana pasada Jesús alimentó a 5,000 y esta semana alimentó a 4,000. Y los discípulos como que no entendían todavía, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar con esto es que en el partimiento del pan viene la abundancia. Tal vez tú estás en tu casa y dices, ay, ya no tengo que comer, ay, yo siento que me voy a quedar sin nada. Parte tu pan con los demás. Miren lo que dice: y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, primero da gracias por lo que el Señor te dio. Después de dar gracias, los partió. Los partió. Cuando tú partes, tú eres bendecido. Los partió y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes, y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Hermanos, en el partimiento del pan viene la abundancia. El Señor quiere darte abundancia. Hermano, ¿cuántos de ustedes desean esa abundancia de pan? ¿Quién no la desea? Todos deseamos tener esa abundancia de pan. ¿Y qué tenemos que hacer? Partirlo. Parte tu pan. Bueno, hoy participa de la Santa Cena. Al participar de la Santa Cena estás partiendo el pan. Pero también cuando tienes oportunidad, ves ahí a alguien muy necesitado, comparte lo que tienes. Ay, pastor, pero es que es muy poquito lo que tengo. Sí, muy poquito, pero ese poquito te va a abundar porque Dios lo promete. Porque Dios va a abundar cuando tú partes el pan. Dios quiere darte abundancia de pan. Entonces ya vimos que el pan es de los hijos, ya vimos que el pan te da liberación, ya vimos que al partir el pan hay abundancia. El Señor quiere abundarte, mi amado hermano. En Lucas capítulo 24, verso 35, dice la palabra del Señor: entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Miren, hermanos, todo lo que sucede al partir el pan. Y saben, ahorita estoy recordando algo que sucede también cuando partimos el pan. Miren, en Mateo capítulo 14 dijimos que ahí aparecía cuando Jesús alimentó a los 5,000. Ahí habían 5 panes y 2 peces o 3 peces. Habían 5 panes. ¿De qué nos habla los 5 panes? ¿De qué nos habla el 5? 5 ministerios. ¿Qué es el pan? Es la palabra. Entonces, cuando alimentó a los 5,000, el Señor estaba diciendo: cuando se parte el pan, hay pan apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Necesitamos esos 5 panes. Necesitamos el pan apostólico, necesitamos el pan evangelístico, el pan profético, necesitamos el pan pastoral, el pan magistral. Necesitamos esos 5 panes, mis amados hermanos. Pero ¿cómo lo vamos a obtener? Partiendo el pan, participando de la Santa Cena. Participa de la Santa Cena y vas a tener los 5 panes. Y en el capítulo 15 nos hablaba de 7 panes. Una totalidad, una perfección. Entonces, ahora acá, esto nos está hablando de aquellos discípulos que iban camino a Emaús. Esos discípulos van camino a Emaús, todos tristes, cabizbajos, pensando: ay, el tal Jesús lo mataron, y ahí algunos andaban diciendo que iba a resucitar, pero ya van 3 días y no es cierto, no resucitó. Y vámonos a Emaús. Se empezaron a enfriar,
se pusieron tibios. Ay, hermanos, la tibieza al Señor no le gusta. Y fueron camino a Emaús. Yendo a Emaús, el Señor Jesucristo ya resucitado los alcanza, se pone a la par de ellos y les dice: bueno, ¿y ustedes por qué van con cara de amargados? No, cara de tristes. ¿Por qué van todos tristes? ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienen esa cara? Ay, porque no sabes lo que pasó. Pues le dice: no sé qué pasó. Miren, hermanos, estos discípulos me da risa porque le dicen a Jesús: tú eres el único que no sabe nada. Tú eres el único que no está enterado. No sabes pues que mataron a Jesús. Y ahí decían que iba a resucitar y mentira, no resucitó. Y entonces el Señor les empieza a hablar y les empieza a enseñar las escrituras y les dice: sí, Él resucitó. Si ahí decía que al tercer día iba a resucitar, Él ya resucitó. Y les empieza a hablar y les empieza a enseñar la palabra. Y llegan a un lugar y entonces dicen los discípulos: nosotros aquí nos quedamos. Y Jesús les dice: ya, yo voy a seguir mi camino. Pero se queda con ellos a comer. Y cuando parte el pan, así dice acá, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Jesús les da santa cena en el camino. Les da santa cena y cuando ellos comen el pan, reciben revelación. Ahí anduvieron tanto tiempo caminando con Jesús, hablando con Jesús y Jesús enseñándoles la palabra. Y cuando Jesús les hablaba, esa palabra se hacía fuego dentro de ellos. Así dice la palabra, que era como fuego dentro de ellos. Pero no habían visto hasta que comieron el pan. Sus ojos se les abrieron y dijeron: este es Jesús. Y cuando voltearon a ver, ya no estaba. Entonces, ¿qué nos trae el pan de la Santa Cena? Revelación. Revelación. Tú que has querido tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo: ay, siquiera Jesús se me revelara, siquiera Jesús me hablara. Participa de la Santa Cena y el Señor se te va a revelar. Participa, hazlo con fe, creyendo que Dios es poderoso. Entonces, cuando participamos de la Santa Cena, hay revelación. San Juan capítulo 6, verso 32 al 33 dice la palabra tan hermosa del Señor y dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús está hablando con los fariseos y los fariseos les están diciendo: ah, pero si Moisés nos dio el maná, ¿y tú qué nos vas a dar? Si tú crees, si tú dices que eres hijo de Dios, ¿qué nos vas a dar tú? Porque Moisés nos dio el maná, nos dio el pan del cielo. Y entonces les dice Jesús: ay, Dios, ustedes con los que están, Moisés no les dio el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo soy yo. Yo soy el pan que descendió, el pan vivo que descendió del cielo. Y entonces dice: porque el pan de Dios es aquel pan que descendió del cielo. Y este pan, diciendo Jesús, ¿verdad? Y este pan es el que da vida al mundo. Entonces nuestro Señor Jesucristo es el pan. Cuando nosotros comemos el pan de la Santa Cena, nos estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Y por eso es que Cristo, cuando nosotros nos lo comemos, Él entra en nosotros, nos da revelación, nos da abundancia, nos da liberación. Hermanos, tenemos tantas cosas que el Señor nos da cuando nosotros participamos de la Santa Cena, pero tenemos que hacerlo creyendo que ese pan es su cuerpo, que ese pan es su cuerpo. Entonces, acá está el Señor diciendo: bueno, yo soy el verdadero pan, el pan de Dios que descendió del cielo, el pan vivo. Dice San Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quieres comer ese pan? ¿Quieres participar del pan que es el cuerpo de Cristo? Hoy el Señor te está diciendo: come
come mi carne y bebe mi sangre. Y ya terminando, mis amados hermanos, Mateo capítulo 26, versos 26 al 28 dice, este es el verso que yo les decía cuando hablaba de la Pascua. Está Jesús participando de la Pascua con sus discípulos, la noche que él iba a ser entregado. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan. Si uno lee el contexto, los versos anteriores está diciendo, y tomó pan y comió, y comieron pan sin levadura, y comieron el cordero que estaba ahí, y está comiendo, y de repente él agarra otra vez su pan y lo parte, porque ya había comido la Pascua y ahora él va a hacer algo diferente. Él va a decir, bueno, ya comimos la Pascua, ahora quiero cambiar la Pascua. A partir de ahora les voy a cambiar la Pascua por otro que ustedes le van a llamar Santa Cena, que es mi carne y mi sangre. Y entonces dice, mientras comían, ¿qué comían? La Pascua. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. El Señor tomó el pan, lo bendijo, dio gracias, lo partió. Y entonces se lo dio a sus discípulos y les dijo, coman de este pan, porque este pan es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Entonces yo quiero, mi amado hermano, que tomen el pan y la copa. Tú que estás ahí en tu casa, el que es líder espiritual de tu casa, tú que eres líder, tú que eres cabeza espiritual en tu casa. Cuando digo cabeza espiritual no me estoy refiriendo a que por fuerza tiene que ser el esposo, porque en muchos hogares el esposo no es cabeza espiritual, muchas veces ni siquiera es cristiano. Pero tú que eres cabeza espiritual, sírvele el pan y la copa a tu familia. Dales el pan, un pedacito de pan. Dale un pedacito de pan ahí a tu familia. A cada uno un pedacito de pan. Y dales una copita, un vasito, un poquito de jugo de uva, lo que tú tienes preparado ahí, lo que tú te preparaste. No para que se lo tomen ahorita, que lo tengan en la mano. Dáselos y dile, espérate, ahorita el pastor va a decir que a qué hora te comes el pan y a qué hora tomas el jugo de uva. Ya todos servidos ahí con su pan y su jugo de uva. Porque vamos a participar de esto, hermanos. Ya hemos hablado lo que el Señor nos está ofreciendo, lo que el Señor nos está dando. El Señor dice, bueno, el pan es para los hijos. El pan es para los hijos. El pan trae liberación. El pan te trae protección. Porque decía, pinten los dinteles de las puertas y no habrá muerte, no habrá plaga, no habrá juicio que entre a tu casa. Eso es lo que el Señor nos enseñó hoy. Participamos de la Santa Cena. El Señor nos protege, nos libera, nos da abundancia, nos da revelación. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Y ahora entonces acá dice la palabra, pero antes de leerte otra vez estos versos de Mateo 26, yo quiero pedirte que tú te juzgues a ti mismo. Júzgate tú mismo. ¿Estás libre de pecado? Cuando digo libre de pecado, es los pecados que cometiste. Ya se los confesaste a Dios.
Ay, pastor, no, yo dije una mentira en la mañana y no le he pedido perdón. Pídele perdón al Señor. Yo no te estoy juzgando a ti. Yo quiero que tú solito te juzgues a ti mismo. Eres tú el que te tienes que juzgar. Tú te juzgas y, ay, yo siento que le fallé al Señor. Ay, Señor, perdóname, yo te fallé. Sí, pídele perdón al Señor. Si tú te arrepientes, el Señor te perdona. El Señor te perdona si tú eres hijo. ¿Acaso tú, cuando tu hijo se porta mal, lo echas de la casa y después regresa al patojo todo arrepentido? Ay, mamá o papá, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, te juro que ya no lo vuelvo a hacer. Y tú le dices, andate que ya no sos mi hijo. No. Le das un par de cinchazos y ya se acabó el asunto, es tu hijo. Lo corriges, porque el padre al que ama lo corrige. Entonces, así es nuestro Dios. Tú eres hijo. Y si cometiste una falta, cometiste un pecado, y le dices al Señor, Padre, perdóname, yo te fallé, yo hice esto, hice aquello, pero perdóname. El Padre te dice que si tú le pides perdón, Él te perdona. Él te perdona. Entonces, ya le pediste perdón al Señor. Ahora puedes participar con libertad porque eres hijo, porque ya te perdonó, porque tú estás a cuentas con nuestro Padre. Entonces leamos acá. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces, hermanos, este pan, claro, es el pan de la tienda, es el pan de la panadería, es el pan que hizo el panadero, es el pan que todo el mundo compra. Pero este pan, hoy que tú te lo comas, que entre a tu boca por un acto de poder de Dios y fe tuya, este pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Porque así dice la palabra, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Y 1 Corintios 11 dice, haced esto en memoria de mí. Entonces vamos a participar del pan, pero ahí dice que el Señor dio gracias, lo bendijo. Así que inclina tu rostro antes de comerlo, inclina tu rostro y dile al Señor, gracias Señor, porque este pan representa tu cuerpo. Ese cuerpo que fue clavado en la cruz, ese cuerpo que fue azotado, fue abofeteado, fue latigado, fue rasgado, fue cortado, todo lo que sufrió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y fue puesto en una tumba, pero no se quedó ahí, sino que dice la palabra que descendió a las profundidades de la tierra, descendió al infierno mismo para ser quemado en holocausto perfecto. Así como hacían la Pascua, decía, comeréis el cordero, pero lo vas a comer bien asado, al fuego, lo vas a poner al fuego, lo vas a asar y te lo vas a comer. Entonces nuestro Señor Jesucristo descendió al infierno como holocausto, fue quemado y ahora nosotros lo comemos. Entonces participemos del pan, hermanos. Participa del pan, creyendo que este pan te trae liberación, que este pan te trae sanidad, protección, te trae abundancia. Oh Señor, gracias, gracias Padre por dar tu cuerpo por nosotros en el nombre de Jesús. Comamos, hermano. Gracias Señor amado, gracias Padre bendito. Y continúa la palabra diciendo, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Es un nuevo pacto que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Esto es mi sangre. El Señor no dice, esto es vino y toman vino. No, el Señor dice, esto se convierte en mi sangre cuando tú la tomes, cuando tú la bebes. Esto es mi sangre. Entonces el Señor dice, bueno, esta copa
Esto es mi sangre del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. Entonces el pacto antiguo queda obsoleto, pasa de moda, porque el nuevo pacto viene a cambiarlo. El nuevo pacto viene a cambiar eso. Y entonces dice, este es el nuevo pacto, esta es mi sangre. Entonces vamos a participar de la copa, pero démosle gracias al Señor. Padre, gracias mi Dios, porque esa preciosa sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, hoy viene a sellar ese nuevo pacto entre tú y nosotros. Ese nuevo pacto donde tú nos das esa salvación, donde tú nos das una herencia eterna, es esa salvación eterna. Gracias, gracias porque esta sangre del Cordero que es nuestro Señor Jesucristo, viene a darnos el perdón de pecados, como dice tu palabra. Gracias mi Dios, en el nombre de Jesús. Bebamos, hermano. Gloria a Dios. Ahí sí que es una gran bendición haber participado de esta comunión con nuestro Dios. Y yo te invito, si tú no participaste, por alguna razón estás trabajando, no podías hacerlo, yo te invito a que lo hagas en la tarde o en la noche. Si por alguna razón no participaste de esta comunión con nuestro Dios, hazlo más tarde. Hazlo a la hora que puedas, pero no dejes de hacerlo. En el nombre de Jesús bendigo tu vida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.